estamos con el doctor Luciano López, abogado constitucionalista, para tratar de entender, a ver, dónde nos ubicamos. Hemos escuchado más temprano con Fernando Carballo a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, defenderse y anunciar que va a tomar medidas. Hemos escuchado a la autora de la denuncia constitucional, la congresista Patricia Chirinos. Y doctor López, muy buenas noches ante todo. Los buenos tiempos llegan con los préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com con tasa desde 1.6%. Logra tu bienestar y el de tu familia ahora. Esperemos escuchar, a ver, un punto medio técnico de si lo que ha hecho el día de hoy el Congreso de la República, en principio, ¿es legal? ¿Es legítimo? ¿Es lo adecuado? A ver, en principio, en mi opinión, no es constitucional. Y aquí quiero hacer un disclaimer incluso, si cabe el término, a lo mejor disclaimer, porque no sé si recuerdas, creo que incluso en anteriores entrevistas lo hemos conversado contigo, cuando la doctora Zoraida Ábalos tomó la decisión de abrir investigación contra el expresidente Vizcarra y suspenderla inmediatamente. No sé si recuerdas, justamente yo fui consultado y lo primero que dije es: no estoy de acuerdo con su interpretación constitucional, para mí es equivocada por X, Y, Z argumentos. Entonces, yo lo he dicho anteriormente, pero ojo, es una discrepancia sobre la interpretación de la Constitución que adoptó la doctora Zoraida Ábalos como representante máximo de un órgano constitucional como es la Fiscalía. ¿Por qué hago esa tingencia? Porque tú no puedes criminalizar pues la interpretación de un magistrado de ese nivel. O sea, tú puedes estar en desacuerdo. Yo he estado en desacuerdo, por eso hago recordar que hemos conversado esto en anteriores entrevistas en su momento. Pero que yo esté en desacuerdo no significa que yo diga entonces, oye, si es constitucional que criminalices la interpretación de un magistrado. Eso es rotundamente inconstitucional. Porque a partir de esto entiendo de lo que ha decidido el Congreso de la República, si mañana más tarde un juez, cualquiera sea... Del nivel supremo, que es la facultad que tienen ellos de juicio político, que es lo que le ha pasado a la doctora Ábalos. Por ejemplo, el juez César San Martín. Claro, ¿no? Cualquier supremo. Que ayer emitió su resolución sobre el caso de Betsy Chávez, de darle 18 meses de prisión preventiva. Pero por ahí el juez San Martín decía, no, ¿sabes qué? Yo coincido con Juan Carlos Checli y no corresponde la prisión preventiva para Betsy Chávez. ¿El Congreso de la República también podría inhabilitarlo y acusarlo constitucionalmente? Omisión de funciones e incumplimiento de deberes, como lo ha criminalizado y a su vez inhabilitado a la doctora Ábalos. Claro, es que nuevamente podemos estar en desacuerdo con el criterio de jueces de altas cortes o magistrados de alto nivel, como por ejemplo la doctora Ábalos en su momento de la Fiscalía de la Nación. Es más, yo mismo discrepo con su posición y lo he dicho públicamente. No estoy de acuerdo, para mí su criterio era errado, pero es un criterio interpretativo. ¿Cómo lo vas a criminalizar? Y aquí digo algo, por si acaso. Desde el año 2013, o sea, no ahorita, hace 10 años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un informe en el cual señala que en América Latina debe deshabilitarse esta figura del juicio político para operadores de justicia. Porque el Perú no es el único país en América Latina que tiene esta figura en donde parlamentos, que son órganos políticos por excelencia, puedan estar enjuiciando el criterio de unos magistrados de altas cortes o de fiscales de la nación y por tanto dañen la independencia y la autonomía de estos órganos que son claves para la defensa de derechos o de la constitucionalidad. Porque, mira tú, acabo yo de escuchar con muchísima preocupación lo que acaba de decir la congresista Chirinos respecto de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Porque ellos son también unos operadores del sistema de justicia. Tanto así que eligen jueces de todos los niveles y también los sancionan, sobre todo los de altas cortes. Entonces, nuevamente, dañas el sistema. Y esto no lo ha dicho la Comisión Interamericana hoy, lo ha dicho hace 10 años. Y no solamente la Comisión Interamericana. Por si acaso también existe un informe del relator de la justicia de las Naciones Unidas que también es de hace muchos años. Entonces, creo que definitivamente esto está más llevado por criterios políticos porque es un órgano político. Y lo que es peor es que en este contexto estás hablando de un órgano además sumamente desacreditado, lo que pone entonces definitivamente en mayor crisis una situación como la que ocurrió esta noche. Pero lo que está haciendo el Congreso de la República, usted lo dice con claridad, ¿no? Me dice que no es constitucional,
Pero está acreditada en la Constitución, digamos, que el Parlamento no puede utilizar este mecanismo, esta herramienta de la inhabilitación, de la acusación constitucional, como le está utilizando. Claro, lo que pasa es de que en una interpretación constitucional adecuada de la figura del juicio político no tendría que ser un cheque en blanco, sino tendría que ser en la medida que no dañe otros principios constitucionales o garantías como la independencia y la autonomía de los jueces de altas cortes o de un magistrado de alto nivel como es el fiscal de la nación. A eso es lo que me refiero. Y esto que estoy diciendo, lo vuelvo a repetir, lo dice la Comisión Interamericana, no ahora, hace 10 años. Y no solamente la Comisión Interamericana, hay hasta incluso un relator para la justicia de las Naciones Unidas que lo ha mencionado tampoco ahora, lo ha dicho hace mucho tiempo. Entonces, el Congreso está con esta decisión, como dice la ex fiscal Zoraida Ábalos, debilitando a otras instituciones del sistema de justicia. Sin duda, y como te vuelvo a repetir, esto lo dice la Comisión Interamericana desde el año 2013 y lo dice las Naciones Unidas también hace muchos años. O sea, en general, ¿por qué? Porque es un modelo inadecuado, que no solamente lo tiene el Perú, sino también, lamentablemente, algunos otros países de América Latina, y por eso se ha llamado la atención de que eso debería reformarse. Pero claro, pedir reformas constitucionales a un Congreso como este es pedirle peras al olmo, ¿no? Pero ¿qué es lo que le corresponde entonces hoy por hoy a la señora Zoraida Ábalos? ¿Ella puede o tendría que acudir directamente a un fuero internacional o puede acudir al Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, donde se puede defender ante esta decisión del Congreso? Creo que podría tener los dos espacios, porque mira, de acuerdo a lo que se ha informado hoy, a la doctora Ábalos la han inhabilitado por la figura del juicio político por infracción constitucional. ¿Qué es eso en castellano? Un poder que tiene el Parlamento de sancionar. Y eso ha ocurrido, entonces a partir de este momento y cuando sea legislativa correspondiente, la señora ya no es fiscal. Entonces, a partir de ese momento, ella, como ya no tiene jurisdicción interna, ella podría irse al sistema interamericano, primero a la comisión, no va directo a la corte, la comisión es la que lleva los temas a la corte. Entonces, primero a la comisión interamericana. Y en segundo lugar, respecto de la acusación por comisión de delito, porque como has escuchado a la doctora Chirinos, a la congresista Chirinos, lo que se ha informado es que también se le está pasando a la Fiscalía por la comisión de determinados delitos. Esas situaciones ella puede pedir un control ante el mismo juzgado de investigación preparatoria, porque eso es un juez de garantía, o sea, puede controlar las garantías constitucionales, etc. O sea, hay caminos pero allí, un ¿no? juez, a ver, porque eso nos lleva a otra decisión que tomó recientemente el Tribunal Constitucional. ¿Un juez podría detener esta decisión y restituir a Zoraida Ábalos en la Junta de Fiscales Supremos? Si es que va por un amparo, eso es posible, pero tú has tocado un tema muy álgido, ¿no? Y además se lo preguntaste a la congresista Chirinos, ¿no? Porque bajo su misma lógica de que ella, como miembro de la comisión especial que nombró a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, entonces ella dice, entonces estos son ella es la madrina, pero no era lo único. Y la misma lógica, como tú le preguntaste, podría ser respecto al Congreso con los magistrados del tribunal. Claro. Ojo que en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso peruano, por si acaso, la propia comisión reconoció que el 7 de diciembre hubo una ruptura del orden constitucional, por si acaso, por si acaso. O sea, creo que puso esos puntos sobre las sillas y es importante rescatarlo. Y segundo, también mostró su preocupación justamente por esta sentencia en la que, en mi opinión, muy claramente ha debilitado la autonomía del Poder Judicial, y la propia Sala Plena de la Corte Suprema, recordemos, sacó un comunicado justamente reclamando y reivindicando su independencia y autonomía afectada por esta decisión del tribunal. Entonces es una situación bastante compleja la que tenemos en el país, porque definitivamente ciertas decisiones del Tribunal Constitucional pueden no gustarnos, indudablemente, pero también llaman a la preocupación, porque independientemente que uno puede no estar de acuerdo con sus criterios, y es la misma lógica que en la doctora Ábalos, sin embargo, también hay allí un tufillo de lo que ocurrió, sobre todo en la elección de estos jueces, que, no fue nada transparente, y sobre todo con este Congreso que tiene un jugando descrédito. En pared. ¿El Congreso y el TC están jugando en pared? No, yo no podría afirmar algo así, porque para eso hay que hablar con cierta evidencia. Sí pudiese
más bien mostrar mi preocupación a la luz de determinados fallos, que es al final lo que uno tiene que evaluar. Y justamente el fallo que le mencionaba, ¿no? El que se tomó recientemente, donde se le da la razón en casi todos los puntos. Sí, por supuesto. Lo que hace el TC es justamente validar y colocar al Congreso de la República como el gran poder del Estado frente a los demás poderes. Definitivamente sí, y eso es muy preocupante, sobre todo porque debilita el sistema judicial. O sea, y eso, como vuelvo a repetir, hasta la propia Comisión Interamericana en el informe del caso peruano ha llamado la atención sobre eso. Entonces, vamos, definitivamente que a la luz de los resultados, que es lo que en todo caso uno tiene que evaluar, al menos muestro mi preocupación como ciudadano. Ahora, hay un punto válido que mencionaba también la congresista Patricia Chirino, ¿no? Decía, finalmente nosotros somos 130 congresistas, así es la diferencia con el comité que selecciona justamente a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y sí, pues uno dice, oye, para lograr una votación de 2/3 necesitas pues cierto nivel de consenso en el Parlamento, claro, con bancadas fraccionadas, es mucho más difícil. Lo que pasa es que cuando quieren ponerse de acuerdo, se ponen muy rápidamente de acuerdo, ¿eh? Es que ese es el problema y por eso regreso nuevamente a lo que señalaba de este informe de la Comisión Interamericana hace 10 años, 2013, y lo que señala un relator de la ONU sobre sistemas de justicia, que justamente porque se tratan de órganos políticos que pueden arribar a consensos por intereses que no son jurídicos, ¿no es cierto?, que no son netamente objetivos, sino subjetivos, es que se ha recomendado desde hace varios años que tanto Perú como otros países que tienen esta facultad del Parlamento de controlar políticamente a órganos del sistema de justicia se elimine, porque no es justa, no es equilibrada y daña la independencia. Por eso les digo, eso se dice hace una década, no ahora. Ahora, doctor, ¿qué va a pasar ya en términos prácticos con la fiscal Zoraida Ábalos? Entendemos que ella va a tomar las acciones legales correspondientes, constitucionales, quizá ir a fueros internacionales como lo ha adelantado. Pero, ¿qué pasa el día de mañana? No, ella ya no es fiscal. Ya no es fiscal. No, apenas se publique la resolución legislativa, guste o no guste, más allá de lo que estamos conversando, lo cierto es que la señora ya no va a ser fiscal. Estratégicamente ya lo determinarán sus abogados. A mí me da la impresión que lo más práctico para ella es recurrir directamente al sistema interamericano, porque por los propios dichos de la Comisión Interamericana, el sistema de justicia del Poder Judicial está afectado en su independencia y autonomía por una decisión del tribunal, que además es el Supremo Contralor. Entonces, esa carencia de garantías hace que ella pueda argumentar directamente ante la Comisión que entonces no tiene otro camino y que su jurisdicción interna está agotada por la decisión del Congreso de la República. ¿Y qué pasa en la Junta de Fiscales Supremos con esta salida? Hay un miembro menos. O sea, lo que pasa es que ahí también hay una reforma que está pendiente hace mucho tiempo, Omar, porque mira, has tocado un tema bastante álgido. La Constitución del 93 reconoce la figura de la Junta de Fiscales Supremos, pero no te habla más sobre su composición. Y nunca se dictó una nueva ley orgánica del Ministerio Público. Tú sabes que tenemos una ley orgánica del Ministerio Público que data del gobierno de Fernando de la Hunde y que tuvo una serie de modificaciones durante la dictadura fujimorista. Luego, con la caída del Fujimorato, se restituyeron algunas normas, pero ese marco legal hoy es totalmente inadecuado. Y entonces recordemos lo que pasó con Chávarri, justamente en esa Junta de Fiscales Supremos, cuando todavía no estaba la doctora Benavides. Llegó a un punto en el que prácticamente quedaron 3 fiscales supremos, porque la Junta de Fiscales Supremos termina siendo conformada por 5. Sí. Entonces, eso afecta incluso hasta la composición del jurado, porque recuerdas que justamente hubo todo un problema allí. Entonces, se requiere una reforma para ver cómo se recompone esa Junta de Fiscales Supremos. Pero la salida de Zoraida... No, lo cierto es que ahora, por ejemplo, ¿cuántos fiscales van a quedar? Creo, si no me falla la memoria, creo que ahora serían 4, porque eran 5, exacto, ¿no? Y ahora con la salida de ella quedan 4. Como su ¿Quién posición... es su reemplazante? Es que no hay, pues. No es que se supone que está compuesto por los fiscales titulares supremos. Entonces, al momento de inhabilitarla y que ella entonces tiene que salir, más bien la Junta Nacional de Justicia podría convocar a un concurso público para copar su plaza. No hay suplentes, no hay la figura de suplentes que asuman la... No. Es que, por eso te digo, hay una situación allí que, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público,
se requiere una reforma hace mucho tiempo de la ley orgánica del Ministerio Público, porque la Constitución no ha hablado más sobre el particular. Y lo que hace en el día de hoy, y ya hemos tenido problemas recientes, es que esa Junta de Fiscales Supremos está compuesta solamente por titulares. Entonces ahora, de 5, solamente quedan 4. Ya no está la doctora porque se le ha cancelado su título por esta decisión del Parlamento. Y como te digo, la Junta Nacional de Justicia incluso podría convocar a un concurso público para llenar su plaza. ¿Por qué la fiscal Zoraida Ábalos insistía en esta idea que a la que más le convenía, a la que estaba interesada su salida, era Patricia Benavides, a la fiscal de la Nación? Quizá entiendo por el tema de que si ya no son 5 sale ella, quedan 4 y claro, como todo órgano colegiado, para adoptar ciertas decisiones necesitas consensos. No podría ingresar a detalles que no me constan y que son parte de las elucubraciones de la doctora Ábalos, pero lo que sí es cierto es que ya no son 5, son 4 y si tienes 4 personas en un diálogo probablemente los consensos son mucho más sencillos, ¿no? Entonces, quizá pueda ser que a eso se refiera, pero como vuelvo a repetir, yo no tengo cómo corroborar, firmar ni negar lo que está diciendo ella, ¿no? No me compete ya tampoco, parece ¿no? ser también un tema de fuerzas a la interna del propio Ministerio Probablemente, Público, ¿no? eso, mira, lamentablemente también, justamente por eso es tan necesaria una reforma, porque eso ya lo hemos vivido también con anteriores fiscales de la Nación y juntas de fiscales Ahora, supremos. doctor, se acaba de aprobar en el Congreso de la República esto que pedía el Ejecutivo, que era permitir que la presidenta Boluarte pueda salir del país y se le permita prácticamente dirigir el gobierno desde aplicativos móviles. Porque efectivamente estamos en una situación sui generis donde no hay vicepresidente que se quede encargado. ¿Se ha aprobado de la manera correcta esta norma? Bueno, para mí es una ley inconstitucional. Lo he comentado anteriormente porque están regulando un supuesto que no está en la Constitución. Entonces tú no puedes llamar ley de desarrollo constitucional a algo que la Constitución no ha dejado la pista para que se desarrolle. Estás más bien creando un supuesto que la Constitución no tiene, y eso es inconstitucional. Están introduciendo a la Constitución, sí, claro, un supuesto, una figura que podríamos estar de acuerdo, por último. O sea, creo que hay que distinguir los planos. Podríamos decir, oye, la Constitución debería prever una situación sui generis como la que tiene hoy en día la presidenta Boluarte. Y podríamos discutir sobre eso y quizás hasta estar de acuerdo. El tema es la forma. Eso tú no lo puedes hacer a través de una ley. Eso lo tienes que hacer a través de una reforma constitucional. Si son capaces de ponerse de acuerdo con 87 votos para hacer otro tipo de cosas no santas, ¿por qué no se ponen de acuerdo con la misma votación para hacer las cosas bien y constitucionales? Y ahí otra vez tenemos el gran problema de, a la luz de los resultados, nuevamente la sensación incómoda de que quizá se sienten confiados porque el Tribunal Constitucional les valida lo que están haciendo. Y eso es preocupante. Por eso digo, no podríamos llegar a conclusiones mayores, pero a la luz de las decisiones del tribunal recientemente nombrado por este Congreso desacreditado, entonces las cosas son medias complicadas. Porque lo que ¿no? veíamos en el pasado con la conformación anterior del TC es más bien que muchísimas leyes que llegaban a este fuero por ser denunciadas terminaban efectivamente cayéndose, eran sí, inconstitucionales. Correcto, pero también es cierto, por ejemplo, mira, te digo una cosa, yo en lo particular, y lo he comentado varias veces en su momento, por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo con la negación fáctica, nunca. De Vizcarra. Por ejemplo. Claro. Y yo estuve en desacuerdo primero con la decisión de Vizcarra y segundo con la decisión del Tribunal Constitucional en ese momento. De validarla de alguna manera, de validar, ¿no? Tácitamente. No, pero la validó porque declaró constitucional el cierre del Congreso. Sí. Entonces, a lo que voy es que podemos discrepar de ello y por eso es tan necesaria una reforma constitucional del Tribunal Constitucional. Yo lo he mencionado varias veces, hay que distinguir el proceso de selección, que no debe estar en manos del Parlamento, del proceso de elección, y además hay que aumentar el número de jueces, no puede ser 7. Nosotros en la Constitución del 79 teníamos 9, porque si tienes tú un sistema unicameral, el tribunal termina siendo el Senado que el país no tiene, con 7 miembros, y ahorita ni siquiera 7.
6. Y dado que lo ha mencionado, para terminar, doctor, la decisión que ha tomado recientemente sobre la cuestión de confianza es justamente las interpretaciones fácticas. Lo que parece ya sentado con el TC es que ya no se va a poder, es decir, desde el Ejecutivo tú no puedes interpretar como se te dé la gana si te han negado o no una confianza. Esto zanja un tema porque ha generado también una cierta polémica. Ahí hay una distinción nuevamente, ¿no? Porque, a ver, yo acabo de decir que nunca estuve de acuerdo con la negación fáctica, así que lo lógico tendría que ser que esté de acuerdo con lo que ha dicho este tribunal. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es que recordemos que esta reforma de la cuestión de confianza se hizo también por una ley. Sí. De desarrollo constitucional. Y otra vez estamos con el mismo problema de lo que te acabo de comentar de la ley que se ha aprobado hoy. Tiene un problema de origen. Entonces tiene un problema de origen. Entonces el tribunal está validando que estas cosas que deberían estar en una reforma constitucional sean a través de una ley. Entonces, por eso te decía, yo podría estar de acuerdo incluso con que ante una situación como ahora de la presidenta Boluarte, la Constitución lo debería prever, pero mediante una reforma constitucional. Entonces mi razonamiento es el mismo. Yo no estoy de acuerdo con la negación fáctica, pero creo que eso debería estar en la Constitución, no en una ley. Entonces, por eso es que creo que la decisión del tribunal sobre el fondo podría estar quizá de acuerdo, pero no estoy de acuerdo que hayan validado una ley. ¿Cómo van a validar una ley de algo que debería estar en la Constitución? Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Como siempre, el doctor Luciano López, abogado constitucionalista, sobre diversos temas y una mirada que intenta ser neutral en medio, a ver, de lo que hemos visto ya el día de hoy, ¿no? El Congreso de la República contra la fiscal, la ex fiscal ya de la Nación,